¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? Yo aquí, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Siendo rebelde. No puedo evitarlo. Yo me levanto por las mañanas y pienso, hoy voy a intentar no ser tan rebelde. Voy a intentar no ser tan fuck the rules. Pero claro, pasa media hora y ya estoy ahí siendo un rebelde. Y no puedo, es que... El vídeo de hoy viene cargadito, viene bien cargado. Si el vídeo de hoy fuera un bocadillo, sería como los bocadillos de mi madre, ¿no? Que echa más salchichón que pan. Yo cuando era pequeño e iba al colegio y mi madre me hacía el bocadillo para el recreo, me daba vergüenza comérmelo delante de mis compañeros porque lo sacaba del envoltorio y había así de embutido. Era pan y una cosa así de salchichón. Y dices, mamá, tampoco hace falta tanto embutido, por el amor de Dios, parezco un cerdo. Antes de empezar con el vídeo, os tengo que comentar una cosa rápidamente. La gente de Fanta me ha ofrecido hacer un concurso con todos vosotros y he aceptado porque la verdad es que la idea me parece muy buena. Ya os adelanto que el ganador o ganadora podrá conocerme en persona, tener un meet and greet conmigo, hablar conmigo y toda la hostia. Y me ha gustado la idea porque para participar no es lo típico de hacer RT aquí, hacer RT allá. No, aquí hay que ser ingenioso. En mi Instagram, que es @auronplay, no es muy complicado, en el stories colgaré unas situaciones en las cuales es imposible conseguir una Fanta. Te pongo un ejemplo, imagínate que subo una foto en el desierto, no hay nada, pues tú te tienes que inventar un método para hacerme llegar una Fanta ahí. Tú lo que tienes que hacer es hacer captura de mi foto y dibujar el método con la cual me la podrías traer, ya sea un pájaro, un dron, lo que sea. Haces captura de mi foto, dibujas tu invento, ¿no? Tu método y lo subes a tu stories etiquetando a Fanta y poniendo este hashtag que te dejo aquí. El ganador será la idea más original y no solo eso, sino que cuando vengas al meet and greet a conocerme, vamos a hacer real tu idea. Si tu idea es que un globo me trae la Fanta, en persona tú y yo fabricaremos ese globo. Mucha suerte y a darle al coco, amigos. Es la meca de la irreverencia. Vamos con el vídeo de hoy, y en el vídeo de hoy voy a tocar un tema que aún no había tocado en este canal. Voy a entrar en un jardín en el cual yo nunca había estado, y ese jardín se llama Instagram. A mí se me conoce por ser una persona muy sexy que comenta vídeos de YouTube, ¿no? Que coge mierda de YouTube y la comenta. ¿Pero qué pasa con Instagram? ¿Acaso en Instagram no hay mierda? Ya te digo yo a ti que sí. Instagram en los últimos años ha tenido un crecimiento impresionante. ¿Y qué pasa cuando una red social crece tanto y se convierte en una de las más utilizadas del planeta? Pues que llega la caca. A mí me gusta Instagram, considero que es una buena herramienta. A mí personalmente el Stories me mola bastante, pero hay que admitir que hay una oleada de mierda, de contenidos engañosos, hay de todo. Y de eso va a tratar este vídeo. Vamos a meternos en las catacumbas de Instagram y vamos a comentar ahí todo lo maloliente, ¿no? Aquello que te acercas y dices, aquí huele un poquito a choto a la brasa. ¿Hola? Hoy vamos a empezar hablando de los contenidos engañosos que hay en Instagram. Supongo que os habrá pasado estar por Instagram navegando y tal y ver un vídeo o una foto que tiene un círculo rojo. Un círculo rojo que te indica que dentro de ese círculo, ojo, fíjate que está pasando algo. Y tú con tu buena voluntad y tu buena fe dices, bueno, voy a mirar dentro del círculo a ver qué pasa. Miras la foto o el vídeo y dices, no pasa nada. ¿Qué me estás intentando decir? Es que no lo entiendo. Por ejemplo, mira, la primera foto que me he encontrado, os lo prometo, esta misma. Ves aquí a un señor y a una chica, que tú ves la foto y dices, pues muy bien, ¿no? Pues enhorabuena, me parece estupendo. Pero hay un círculo rojo y tú dices, cuidado, aquí está pasando algo. Si me ponen el círculo, será por alguna razón. Y tú dices, bueno, pues voy a mirar atentamente a ver qué pasa dentro del círculo. Empiezas a mirar y dices, pero ¿qué es lo que me quieres enseñar? Que el señor tiene dedos. Igual el problema es mío, que estoy medio ciego, pero es que, de verdad, yo no veo nada, yo veo un dedo. ¿Qué le pasa a esta foto? ¿Por qué me haces el círculo? Por ejemplo, esta otra, ¿no? Aquí vemos dos fotos del hijo de Will Smith. Una de cuando era un niño y otra de cuando es ya más mayor. Y en la que es más mayor vemos que tiene un círculo aquí que tú dices, a ver, cuidado. ¿Qué le pasa en el brazo a este chico? Vamos a verlo. ¡Tachán! No le pasa nada en el brazo. Es un brazo. ¿Qué me quieres enseñar ahí? Por favor,
¡Qué rabia me da! Pones el círculo este asqueroso solamente para llamar mi atención y que vaya a ver tu foto de mierda. Esta es buenísima, atentos, vemos dos fotos de Justin Bieber, una del 2014 y otra del 2017. Y vemos que el círculo está en un tatuaje y en la otra también. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir con esta foto? ¿Por qué haces el círculo en el tatuaje? ¿Qué me quieres decir? ¿Que después de 3 años sigue teniendo el tatuaje? Hombre, amigo, bienvenido al mundo real. Si te haces un tatuaje no se borra. Los tatuajes no se borran con el tiempo. Aquí vemos una foto de Cristiano Ronaldo con una chica, ¿no? Y vemos que hay un círculo en el brazo y además le está haciendo zoom al brazo. En plan, tienes que mirar en el brazo. Hay algo en ese brazo que tienes que ver. Míralo, por favor. ¡Guau! Cristiano Ronaldo tiene venas en los brazos. ¡Impresionante! Yo pensaba que la sangre por el cuerpo se le movía por un sencillo sistema de poleas y cuerdas. ¡Impresionante! Cristiano Ronaldo tiene venas. ¡Guau! Gilipollas. Pero ojo, que esto también lo hacen con los vídeos en Instagram, ¿eh? No solo con las fotos. Por ejemplo, esto que estamos viendo es una miniatura de un vídeo. Concretamente es de cuando Cristiano Ronaldo hace unos días fue a la Juventus a pasar el reconocimiento médico, ¿no? Y aquí te ponen el circulito rojo en la cara de Cristiano diciéndote en plan, atentos a Cristiano, tenéis que estar mirándolo porque va a pasar algo. Yo no veo que pase nada, amigo. Ah, sí, ha pestañeado, lo he visto, ha pestañeado. ¿Para qué ponen el círculo entonces? Para llamar tu atención y que vayas a ver el vídeo. Y tú pensarás, bueno, igual lo hacen porque, claro, quieren muchas visitas al vídeo para ganar dinero. Pues no, Instagram no tiene sistema de monetización, no ganan un duro. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque son gilipollas. Supongo que lo harán para ganar followers, ¿no? Porque si no, no me lo explico. Para luego poder ir al cole y decirle a la que te gusta, mira, tengo 3000 followers, ¿quieres salir conmigo? Si quieres podemos ir a tomar algo y ponemos circulitos rojos a todo. ¿Qué te parece? ¿Por qué estas cuentas en Instagram tienen tantos seguidores y triunfan bastante? Yo tengo una explicación, y es que en Instagram el público es más inocente. Por ejemplo, tú entras en Twitter y pones buenos días y te vienen 7 a decir, jo puta, buenos días serán para ti, que a mí me han robado, que se ha muerto mi prima, claro, buenos días, normal, tú que tienes dinero, mamón. En cambio, la gente en Instagram es más tranquila, es más paz, amor, un poquito de no, esto no, que no me enteré yo, esto no. Tú entras a las fotos y vídeos que te he enseñado con el círculo rojo y en Instagram no hay malos comentarios. Nadie dice, ¡jopota, menudo timo! Esto mismo lo subes a Twitter y al día siguiente va gente a tu casa con antorchas a querer matarte, Te asomas al balcón y están abajo, ¡jopota, baja! ¡Baja, joputa, que te voy a dar yo un círculo! Y YouTube también es duro, Tú subes una mierda a YouTube y prepárate porque hijoputa es lo mejor que te van a decir, Pero en Instagram digamos que hay mejor buen rollo, ¿no? Es menos crítico y de ahí que muchos creadores se aprovechen de ello. En Instagram cualquier vídeo es gracioso, da igual quién lo suba y lo que haga, es gracioso. Vas a tener un montón de gente que en mayúsculas y mencionando a sus amigos, mira, @Antonio, mira esto, qué bueno, @David, mira esto. Vamos a ver algunos ejemplos de vídeos muy graciosos, pero muy graciosos. Lleva chaqueta color caca de puta madre. Joder, que no es color caca. Claro, porque la canción parece que dice es marrón, ¿no? Y como su chaqueta era muy gracioso, me estoy riendo pero por dentro, porque por fuera no me apetece ahora mismo. Algunos comentarios de este vídeo, por ejemplo, es buenísimo y una carita llorando, pero de la risa. 3, además, unas risas, se ha desmayado y todo la chica. Papi, quiero un caramelo. Ya, y yo quiero un gato en vez de un hijo, que tu abuela se vaya a vivir lejos y una pared gruesa para no tener que escuchar papi, papi cada vez que me estoy tirando a tu madre. Hijo, lo siento mucho, pero con 16 años no puedes estar jugando con los patos de goma de la bañera. Lo siento, pero te los voy a quitar. Bueno, patitos. Lo pillas, patitos. Y pensar que tu madre estuvo a punto de abortar.
¡Espabila! ¡Vas a ir a la puta Respeto que universidad! haya gente que esto le pueda hacer llorar de risa. Yo no soy capaz, a mí esto... En Instagram también se utiliza mucho un método que es decir, dale a like si a ti también te pasa o menciona a 5 amigos si a ellos también les pasa. Normalmente son situaciones cotidianas, ¿no? Que nos han pasado a todos, ¿no? Aquello que yo que sé, graban un vídeo, que van al baño, se van a limpiar ahí todo el ojal, todo el culo y no queda papel. ¡Oh! ¡Oh! Dale a like si a ti también te ha pasado. Y hay algunas situaciones que tú puedes decir, bueno, está bien, ¿no? Está divertido, pero hay otras de gente que solo para conseguir likes suben vídeos en plan... Dale a like si tú también respiras. Y dices, bueno, tienes más cara que espalda, joputa. Loco, ¿tú te sabes el chiste del sordo? Que si te sabes el chiste del sordo. Pero tú estás sordo, que si te sabes el chiste del sordo. Va, mira, déjalo, tú lo que estás es sordo, perdido. Mira ahí, me voy por no reventarte, cabrón. ¿Ves como si uno sabía? Un momento, si tú me debes 79 céntimos y una camisa del primero, ¡dame los céntimos, moroso! Menciona a tu amigo o amiga sordo o sorda. ¿Cómo que menciona a mi amigo sordo? Pero ¿qué cojones? Unicornio, sígueme, fuego. Y de verdad que no quiero ser malo porque es que ni te conozco, pero el vídeo tiene menos gracia que un dentista con el Parkinson, de verdad. Es que ni puta gracia. Y lees los comentarios y todo es jajaja, qué bueno, lo mejor que he visto en la vida, todo risas. Y tú piensas, coño, de verdad, si esto te hace llorar de la risa, el día que te expliquen de verdad un buen chiste, es que te va a dar un ictus. Vas a escuchar el buen chiste y vas a hacer... ¡te vas a desmayar! Y alguien me dirá, oh, Auronplay, es que para gustos colores, a ver, hay que respetar, vamos a ver. Yo respeto, de verdad, yo respeto. Hay cómicos que a mí me caen muy mal, pero yo sé que son graciosos. Hay muchos, pero es que este no es que me caiga mal, no lo conozco, pero es una mierda. Esto tiene menos gracia que bailar hip hop en un velatorio, hombre. Ya es hora de que alguien diga, oye chico, esto es una mierda lo que estás haciendo. Pero el problema es que siempre soy yo, siempre tengo que ser yo. Aparte de este chico hay muchos vídeos que no tienen ningún sentido, son todo gritos, atentos. Como te iba diciendo, tío, en 1920 conquisté el barco de Peter Pan y después la parqué allí en el chozo, menos mal que tenía polvo mágico, ya tú sabes. Un pajarito me está diciendo que hay un fantasma aquí, tío. A ti sí que te afectaron los polvos mágicos, loco, que hablas con pajaritos. Pero ¿sabes qué? Yo, dime. ¡Que tu cara me deprime! ¡Pero tú eres tonto! ¡No, tonto, tú que picaste! Mira, no te pego con el Cuidadito conmigo, hermano, que yo soy campeón de atletismo. Por si me vienes a pegar, ¡me echo a correr! Hermano, siempre he tenido una pregunta sobre ti. Tú eres tonto, ¿verdad? Tú eres un poco monger, ¿no? Que si soy tonto, que si soy tonto. ¡No! ¿Que quién te ha preguntado? Una buena estrategia. Para que os hagáis una idea, esto en Instagram lo peta. Esto lo ve la gente. ¡Buenísimo! En fin, lo voy a dejar aquí porque estos vídeos son tan graciosos que me va a dar algo. Y no quiero vivir muchos años. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que eso es lo más importante. Y si de aquí a un tiempo os gustaría que volviera a comentar cositas de Instagram, déjate un like. Ah, y acuérdate de participar en el concurso que he comentado al principio del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Auronplay, dale,